Ahora, vale. Venga, pues os voy a explicar la electrólisis en serie. Si os acordáis de lo que era una electrólisis, teníamos una cubeta electrolítica, una única cubeta, en la que poníamos... A ver, ahí está. Poníamos, por ejemplo, teníamos una sal disuelta. Por ejemplo, aquí teníamos cloruro de calcio. O cloruro de cobre, por ejemplo. Cloruro de cobre 2. CuCl2. Y entonces, aquí en esta disolución, ¿qué es lo que teníamos? Teníamos aniones cloruro y teníamos también cationes cobre 2. ¿Me seguís o no? Vale, entonces aquí en disolución teníamos cobre... Bueno, no veo el subíndice, el superíndice, pero bueno, pues lo pongo así. Cobre 2 más. Y teníamos también aquí aniones cloruro. Esto era una electrólisis. Ahora, ¿qué es lo que hacíamos? Metíamos aquí un electrodo. Dos electrodos, perdón, no un electrodo. Dos electrodos en la misma disolución. Metíamos aquí un cátodo. Pero lo voy a hacer mejor con el pincel. Metíamos un cátodo y metíamos un ánodo. Anda, si no estaba con la... Bueno, da igual. Y un ánodo. Y los conectábamos a una pila, ¿vale? ¿Y qué es lo que pasaba? Que aquí se iba a dar la reducción del cobre. Reducción del cobre. Entonces, ¿cuál será este de aquí? Este de aquí, ¿qué será? Si se va a reducir el cobre, R, entonces este de aquí será el... Pregunto. El cátodo, porque se va a dar la reducción. El cátodo. Será el cátodo, en él va a tener lugar la reducción. ¿Y qué va a pasar? Que el cobre 2 más va a ganar 2 electrones y va a pasar a cobre 0. ¿Sí o no? Eso es lo que va a pasar ahí, ¿sí o no? Vale. Y este de aquí va a ser el ánodo. Ánodo. ¿Qué va a tener lugar en ese? Si es el ánodo, va a tener lugar la... La oxidación, vocal, ¿no? Oxidación. ¿Y qué es lo que va a pasar? Que el cloruro va a pasar de cloro menos, va a perder 2 electrones y va a pasar a cloro molecular. Entonces la reacción correctamente ajustada, que me decíais el otro día alguna de vosotras, yo creo que eras tú, Lucía, que en lo que más fallabais era en poner este 2. 2 de cloruro más 2 electrones, cloro molecular, ¿vale? Esto es una oxidación, ¿sí o no? ¿Hasta aquí me seguís o no me seguís? Hola. ¿Qué es lo que pasa? Que el potencial este de reducción, cobre 2, cobre 0, ¿tenéis por ahí? ¿Cuánto vale? Creo que vale 0,34 voltios o algo así, ¿no? Y el potencial cloro-cloruro, sabéis que los potenciales siempre se escriben en el sentido de la reducción, ¿no? De cobre 2 a cobre 0, de cloro 0 a cloro menos. Este me parece que es 0,70 y algo o algo así. Decidme cuánto es el valor de cada uno. O uno con algo. Es que no quiero quitar la pantalla porque si no voy a tener problemas luego a la hora de grabar o de... ¿Y el del cloro-cloruro? 1,36. Vale. Oye, ¿cómo hallamos el potencial de una pila? ¿Cómo lo hallamos? Restando el potencial del...
Oye, aquí se viene ya estudiado, ¿eh? Cátodo menos el potencial del ánodo. Vale, y si yo resto esto, ¿qué me queda? Me quedaría negativo, me quedaría menos 1,02. Menos 1,02 voltios. Vale. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que esta reacción no es espontánea. Si yo meto aquí cobre y otro electrodo para que se deposite, aquí salgan burbujas de cloro y aquí se deposite una capa de cobre metálico, no va a pasar. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Colocarlo a una pila. Y esta pila lo que me va a hacer es darme la diferencia de potencial que yo necesito para que se produzca esta reacción. Entonces, ¿qué es lo que necesita el cobre? El cobre necesita que ganar electrones. Pues entonces le conectamos al polo negativo para que gane electrones. Por eso en la electrólisis el cátodo tiene el signo negativo. ¿Vale? ¿Y qué es lo que necesita el cloro? El cloro necesita dar electrones. Por eso lo colocamos en el polo positivo de la pila. Y por eso en la electrólisis el ánodo tiene el signo positivo. Y los polos están cambiados con respecto a una pila. Que en la pila el ánodo es negativo y el cátodo es positivo. Y aquí es al revés, ¿vale? Bueno, esto es un resumen de la electrólisis. ¿Lo tenemos claro o no? ¿Todas lo tenemos claro? Vale. Ahora que estáis viendo. Bueno, ahora no creo que se haya parado la grabación, pero bueno. Vale. Seguís viendo el paint, ¿verdad? Vale. Bueno, pues, oye, ¿y si yo esta pila, qué es lo...? Pensar en esta pila. Esto es una pila, este símbolo es una pila, ¿vale? ¿Qué es lo que está haciendo esta pila? Esta pila está dando electrones. Los electrones viajan por aquí. El cobre los capta y se queda aquí pegado. Capta esos electrones y se queda pegado. Eso obliga a que el cloruro ceda electrones aquí. Se burbujea, aparece aquí burbujitas de gas cloro. Y esos electrones que ha cedido viajan por aquí hasta el polo positivo. O sea que esto está haciendo un ciclo. Hay electrones que están viajando todo este circuito. ¿Lo entendéis, sí o no? Vale. Oye, ¿y si aprovecho esto para hacer lo siguiente? Mirad. Voy a coger esto, que es el ánodo. Y lo voy a quitar de aquí. Y lo voy a poner aquí. Y lo que voy a hacer es, mirad. Voy a meter aquí otro electrodo. A ver cómo puedo hacer el electrodo con una forma para que quede... Meto aquí otro electrodo. Y meto aquí otro electrodo. Y ahora cojo un cable. Y conecto estos dos. ¿Vale? Y cierro el circuito. Imaginaros, espera, voy a quitar esto, voy a borrarlo. Y voy a cerrar el circuito de esta manera. Vale, mirad, ¿qué es esto? Esto es un circuito con dos electrólisis en serie. Porque yo tengo aquí la pila viaja al primer cátodo. Aquí habrá un ánodo, que muchas veces no me dirán ni qué es lo que se está oxidando en ese ánodo. Aquí existirá un ánodo 1. ¿Qué hemos dicho? Que este polo negativo hacía que el cobre ganase electrones y se redujese, ¿sí o no? Luego habría otra sustancia, que puede ser cloruro o puede ser cualquiera, que se oxidaría, cedería electrones. Esos electrones los conecto al... ¿Esto qué sería? Sería otra vez un cátodo. Este sería el cátodo 2. Cátodo 2. Porque el cátodo 1 está aquí, el primero, ¿vale? Este sería el cátodo 2, este de aquí. Imaginaros que aquí pongo una disolución de cloruro de cobre y aquí pongo una disolución, yo que sé, pues de cloruro de aluminio.
cloruro, cloruro y aquí habrá iones aluminio. ¿Lo pilláis o no? Tenemos dos sales en dos cubetas y en lugar de hacer dos electrólisis con dos pilas distintas, yo cojo una misma pila y conecto las dos cubetas en serie. ¿Cómo las conecto en serie? Primero pasa por el primer cátodo y conecto el ánodo de la primera disolución con el cátodo de la siguiente. Mirad, ¿qué va a pasar aquí en este cátodo 2? Bueno, a ver, ¿qué va a pasar aquí en este cátodo 2? ¿Qué va a pasar aquí? En este de aquí. ¿El qué? El aluminio 3 más va a ganar 3 electrones. ¿Y cómo va a acabar? Como aluminio 0. Va a ganar 3 electrones y va a acabar como aluminio metálico, como aluminio 0. ¿Y entonces qué se va a dar aquí? ¿Una? ¿Qué es esto? ¿Una? Ya lo pongo yo. Reducción. Una reducción. Todo esto que he dicho aquí, mirad, todo esto que he dicho aquí, me vale para este ánodo de aquí también. Repito, mirar el dibujo, ¿vale? Esto es una electrólisis en serie. Esto es una electrólisis en serie. Ponemos una pila, los electrones viajan al primer cátodo, allí se reduce el primero de los iones, habrá otro ion que se oxide, que muchas veces no me dirán ni cuál es, ¿vale? La pregunta dirá algo así como, en dos cubetas electrolíticas sucesivas, en la primera hay iones cobre 2 y en la segunda hay iones aluminio. ¿Qué reacción tiene lugar en cada cátodo? Y solo me están pidiendo que escriba esta de aquí, ¿vale? Esta de aquí y esta de aquí, ¿vale? Y luego me dirán probablemente, sabiendo que la intensidad es de 3 amperios y el tiempo de no sé cuánto, ¿qué masa del metal se deposita en la primera? Bueno, voy a poneros un ejemplo, pero quiero que me digáis, ¿habéis entendido lo que es una electrólisis en serie? Sí. A ver, porque solo lo digo a Carlos. Carlos lo ha entendido. Lucía, ¿tú? A ver, con el ejemplo, a ver si lo explico más. A ver, Isabela, ¿tú? Sí. Diana, ¿eh? Sí, vale, a ver si lo pillamos más con el ejemplo. Pero vamos a ver. Venga. Repito otra vez, antes del ejemplo. O pongo un ejemplo, mirad. Puede ser que me dijeran... vosotros mirar el dibujo mientras yo voy diciendo el enunciado, ¿vale? Se realiza una electrólisis en serie con dos cubetas electrolíticas. En una de ellas hay iones cobre 2 y en la otra iones aluminio. A. Escriba la reacción que tiene lugar en cada uno de los cátodos. Entonces tú tienes que pensar, en los cátodos que tiene lugar la reducción. Si en una hay iones cobre 2, pues la reducción del cátodo 1 será cobre 2 más 2 electrones, cobre 0. Si en el segundo, en la segunda cubeta hay iones aluminio, la reducción será aluminio 3 más 3 electrones, aluminio 0. ¿Lo hemos pillado esto, sí o no? Vale. Y luego muchas veces te dicen lo siguiente. Te dicen, si se utiliza, voy a poner aquí los datos, ¿eh? Estáis viendo la pantalla, ¿no? Del Paint. Te dicen, si se hace pasar una intensidad de corriente de 3 amperios, se observa que en el primero de los cátodos se ha depositado 30 gramos o 3 gramos de cobre. Uy, 2 más. Pregunta B, porque la A era qué reacción había tenido lugar en cada uno de los cátodos. Pregunta B, ¿cuánto tiempo ha estado la pila en funcionamiento? Pregunta C, ¿qué masa de aluminio se depositará en el otro cátodo? ¿Lo repito? Sí. Vale, pero miramos el dibujo, ¿eh?
Dice, si se hace pasar una intensidad de corriente de 3 amperios, se observa que se deposita en el cátodo 1 3 gramos de cobre 2. De cobre, no de cobre 2, sería de cobre. 3 gramos de cobre. Pregunta, ¿cuánto tiempo ha estado la pila conectada? ¿Cuánto tiempo ha estado esta electrólisis funcionando? Y siguiente pregunta, ¿qué masa de aluminio se habrá depositado en el otro cátodo? Apartado B, ¿qué tengo que hacer? Utilizar las leyes de Faraday para la electrólisis. Diremos, utilizando las leyes de Faraday para la electrólisis, bla, 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 ¿vale? Calculamos el tiempo que ha estado conectada esa pila. ¿Cuál es la ecuación de Faraday para la electrólisis? La masa igual a intensidad por tiempo por masa molar partido de constante de Faraday por Z, ¿sí o no? Espera, voy a ponerlo así, mejor. Los por son asteriscos, mejor, que si no, nos podemos hacer un lío. Bien. Vale, mirad. Mirad esta ecuación. La masa de cobre que se ha depositado me la dan 3 gramos. ¿Sí o no? Sí. El tiempo es lo que me piden. Es mi incógnita el tiempo. ¿Sí o no? La masa molar de cobre me la darán. 63,5. La constante de Faraday te la dan. 96.500. 500. O 480 y lo que sea. ¿Y Z qué es? ¿Qué era Z? El número de electrones. El número de electrones, que en el caso del cobre es 2. Por mol, por cada mol de cobre que se deposita, 2 electrones. Es decir, que tenemos el 3 de la masa, el 3 amperios de la intensidad, la masa molar F y Z. ¿Qué hacemos? Despejamos de aquí el tiempo y sacamos el tiempo. ¿Lo entendéis, sí o no? Y me dará el tiempo en segundos. Me saldrá, pues, ha tenido que estar conectada esa pila 4.500 segundos para que se depositen esos 3 gramos. ¿Vale? ¿Y ahora qué hago? Pregunta C. ¿Y qué tengo que hacer en la pregunta C? Volver a aplicar las leyes de Faraday para la electrólisis. ¿Ve? Espera, ¿qué he hecho? Y ponemos, aplicando de nuevo las leyes de Faraday para la electrólisis, calculamos ahora la masa... Uy, que se acopla esto. Calculamos ahora la masa que se deposita en el cátodo 2. Y ahora mi incógnita es esta. Ahora mi incógnita es la masa. ¿Vale? ¿Cuál es la intensidad? 3 amperios que me la daban. ¿Cuál es el tiempo? El que había calculado antes, 4.500 segundos. La masa molar ahora será la que me den del aluminio, que me parece que es 27. Faraday, la constante de Faraday 96.500 y Z ahora serán 3. ¿Vale? Z ahora son 3 electrones. Y calculo esta masa. ¿Lo habéis entendido, sí o no? ¿Sí? ¿Ahora ya mejor todos? Vale, voy a parar la grabación, ¿eh? A ver, un momento.